sin hacer mención de qué empresa ustedes están representando o directamente cuál es el problema que puedan tener, sin identificar netamente si no pueden ser cosas generales o si gustan hacerlo también de manera particular, algo que les permita a ustedes, porque se van a dar cuenta que este tema de la tercerización o la subcontratación tiene diferentes consecuencias, si vale el término, en caso de que una empresa no tome los debidos recaudos y no sepa elegir cuál de las modalidades puede tomar en cuenta, que ya las vamos a ir viendo. Y les voy a pedir obviamente de que si tienen alguna duda más allá de las preguntas que vayamos a hacer al final, les pediría que si hay que redundar o hacer un acentuamiento en alguna de las partes de la exposición, con todo gusto, por favor. Bien, las características de lo que es el tema de la tercerización o subcontratación. Tenemos que tomar tres aspectos básicos en todo este tema. El primero es de que al nosotros optar por esta modalidad, ya tenemos una ventaja de que no existe una relación de dependencia laboral. Situación que obviamente en lo que respecta a costos laborales incide sustancialmente para que la empresa por lo menos tenga cierto respiro, particularmente en la situación en la que estamos actualmente. Segundo, al no existir una relación de dependencia laboral, libera de todas esas cargas sociales a la empresa contratante. Sin embargo, es importante de que también tienen que considerar de que hay una corresponsabilidad sociolaboral en caso de que a la empresa contratante tenga alguna irregularidad, ya sean de los aportes, caja de salud, etcétera, que lo vamos a ir viendo, y de manera también fundamental para ver esa corresponsabilidad, los controles que tienen que hacer ustedes como empresa ante la posibilidad real de efectivizar esta modalidad, que si ustedes la aplican de una forma correcta, de una forma sin salirse del límite de lo que indica la normativa, yo les aseguro que es una modalidad más allá de lo que significa liberar las cargas sociolaborales a la empresa, tiene la ventaja de que, como van a ver más adelante, de que la empresa realmente ya va a poder enfocarse en lo que es. Ya vamos a ir dilucidando porque tomen en cuenta que muchas empresas pueden tener algún departamento y hacer recursos humanos, otras que han reducido bastante y el área administrativa, financiera y contable es la que se hace cargo de todo ese tema de personal. Y obviamente con todas las, no solamente obligaciones que se tienen, sino también con lo que ya prácticamente esos departamentos, contables, recursos humanos o finanzas, se dedican prácticamente a hacer trámites. Ya vamos a ir desglosando justamente todo eso. Dentro de toda esta figura, nosotros tenemos que tomar en cuenta qué modalidades de contrato nos pueden a nosotros favorecer y además en qué momento tenemos nosotros que aplicar esas modalidades que la normativa nos permite. La primera que tenemos es de consultoría. Esto prácticamente nace respaldado a partir de la promulgación de la Ley de Pensiones 065, el 10 de diciembre del año 2010, que se aplica para este tema de los consultores a partir de febrero del 2011. Esta figura del consultor, obviamente que no vamos a entrar en discusión si está bien o está mal el término, particularmente no lo veo como una consultoría, el tema de que se tenga que involucrar a personal médico, a personas que tienen que hacer algún trabajo diferente al giro de la empresa, que no es consultoría como tal, pero dentro de lo que significa la ley de pensiones y el decreto reglamentario 778, que también lo tienen ustedes, se les van a pasar seguramente los de la Cámara, para que puedan tener todo ese respaldo. Ese reglamento justamente aplica o valida a partir de febrero del 2011 el tema de los consultores. Y hay que diferenciar, si bien esto está vigente a partir del 2011, hay que diferenciar
tres tipos de consultores. El consultor como tal, que es una persona natural que presta servicios a una empresa privada. Aquí es muy importante, el tema de consultoría no se lo puede hacer entre empresas. Me refiero a una empresa unipersonal con una empresa jurídica o una empresa jurídica con una empresa unipersonal. Esa ya es una subcontratación que eso lo vamos a ver más adelante a nivel de empresa. Pero aquí estamos hablando netamente de que la empresa está contratando a una persona natural, ya sea un profesional independiente, ya sea un técnico o alguna persona que presta servicios, ya, que puede ser dentro o fuera de la actividad del giro de la empresa. Segundo, es por un tiempo determinado y obviamente de manera independiente. Ya, es por eso que se da la posibilidad de que esta persona no solamente nos pueda prestar los servicios de una función específica o para una tarea específica, sino que es totalmente independiente, no genera ninguna obligación sociolaboral ni relación de dependencia laboral. Y esto se consolida mediante un contrato de prestación de servicios dentro de una relación contractual civil. Esto es importante que ustedes puedan tomar en cuenta, ¿ya?, para lo que significa el consultor. Y para ello, obviamente, se tienen que tomar ciertas características que tiene que cumplir el consultor, no solamente para que pueda existir un contrato, de prestación de servicios, sino también las obligaciones a las que el consultor tiene que acceder o que tiene que cumplir. Después tenemos los otros dos, que es el consultor de línea, que es expresamente, si bien una persona natural, pero presta servicios de consultoría en el sector público, ya sea en instituciones centralizadas o descentralizadas. Este consultor de línea, al igual que el consultor por producto, que la diferencia con el consultor por producto, además de persona natural, es que el consultor por producto puede prestar uno o más servicios en cualquier institución pública. En el tema del consultor de línea, el consultor de línea, que en este caso estamos hablando de la persona que vamos a dilucidar este tema y que es necesario que las personas conozcan. El consultor de línea, al tener estas características dentro de lo que significa la prestación de servicios, lastimosamente no consolida, es una forma muy, pero muy descarada, disculpen la expresión, de contar con una relación, ocultar una relación de dependencia laboral. ¿Por qué razón? A esta persona, y ustedes han debido escuchar posiblemente y se ha dado muchísimo más en el ámbito de salud sobre todo, nos hemos dado cuenta con la pandemia de que habían muchísimas personas que trabajan o prestan servicios en diferentes centros de salud, cajas de salud, llámese caja petrolera, caja nacional, etcétera, que prestan servicios, pero como consultores de línea, en las gobernaciones, en las alcaldías, etcétera. Y una característica del consultor de línea es de que obviamente al prestar unos servicios de consultoría debería, en teoría, tener una libertad en lo que significa el horario, situación que no se da. El consultor de línea, como el consultor por producto, no tiene derecho a vacaciones, no tiene derecho a bono de antigüedad. Excepcionalmente, cuando hubo el tema del doble aguinaldo, a los consultores de línea les dieron el último año, el antepenúltimo año, perdón, de que se consolida el segundo aguinaldo, les dan, pero como una forma, de una forma totalmente extraordinaria, sacando una disposición para que puedan cancelarles de manera excepcional. Sin embargo, no gozan, pero cumplen todo un horario específico. Esta sí es una relación de dependencia laboral que se oculta. Y creo que hemos visto nosotros en el tema de la pandemia, el año pasado concretamente, cuando ha habido demasiada gente que estaba bajo esta modalidad de contrato, personal de salud me refiero, y obviamente es un perjuicio para ellos,
y vamos a ir más adelante para que tomen en cuenta. ¿Por qué les hablo bastante de esto de los consultores de línea? Porque es uno de los argumentos que ustedes pueden utilizar ante las fiscalizaciones que les hacen las cajas de salud por el tema de contratar personal profesional independiente que se llama consultor en el tema de las empresas privadas, o consultor de línea o consultor por producto en lo que es el tema de las empresas públicas o instituciones públicas. Sin embargo, acá hay una diferencia notable entre el consultor por producto y el consultor de línea. El consultor de línea solamente puede tener un contrato. El consultor por producto puede tener uno o más contratos con diferentes instituciones o con la misma institución. Esto debido a que por el denominativo por producto se la contrata a la persona para que pueda prestar un servicio de consultoría en un tema determinado, ya, pero a conclusión. Un ejemplo, solamente un ejemplo, que le diga de que tiene que hacer un proyecto de factibilidad para poder ver de que Entel, vamos a suponer, contrata a, no hablaremos de Entel, el Ministerio de Comunicación, de Telecomunicaciones, hace la contratación de esta persona y le dice queremos hacer un proyecto de factibilidad para ver cómo se puede ampliar la red en el occidente. Entonces hace ese trabajo, pero puede también hacer otro trabajo, ¿ya?, que también pueden hacer desde ese ministerio o desde cualquier otra institución pública y puede tener 2, 3 o más contratos. Esta persona sí no tiene una necesidad ni la obligación de cumplir un horario dentro de lo que significa la posibilidad, como en el caso del consultor de línea, que sí tendría que cumplir un horario, que en realidad cumple un horario, que no debería hacerlo porque estamos hablando de que es una relación de prestación de servicios. Sin embargo, bueno, es una forma que se ha implementado y se ha consolidado de una forma inmediata a la promulgación de la Ley de Pensiones 065, la posibilidad real de contar con estas características justamente para evitar el tema de una relación de dependencia laboral. Les voy a pedir que nos centremos bastante en esto, porque yo les voy a dar las pautas más adelante de cómo se tiene que enfrentar una fiscalización, producto de que las cajas de salud hacen la observación, sobre todo con personas profesionales independientes o personas que tienen un servicio de consultoría o prestan un servicio de consultoría a la empresa. Es una figura que si alguno de ustedes ha tenido ya la posibilidad de tener una fiscalización de parte de la caja donde están afiliados, lo primero que les piden son los estados financieros, ya libro diario, libro mayor, y les piden que se los exporten en Excel. Entonces, toda esa información les sirve a ellos para poder buscar únicamente todo lo que significan pagos a terceros, ¿no? Los estados financieros que pueden ser por honorarios profesionales, por el tema de una subcontratación, ya sea dentro o fuera del giro de la actividad de la empresa. Entonces, al determinar eso, lo primero que les piden a ustedes es de que consoliden y respondan, ya, al haber una corresponsabilidad, la traducen hacia los consultores, de que también ellos deberían afiliarse a la caja de salud, pero les voy a dar los tips más adelante porque vamos a tocar muy de lleno ese tema, para que no tengan problemas ustedes con las cajas de salud. O sea, problemas van a tener porque a la primera no les van a aceptar ya todos los justificativos, pero a raíz de la pandemia justamente ellos mismos han abierto una posibilidad muy efectiva para justamente respaldar todo ese contrato que se tiene de prestación de servicios. Dentro de todo esto, ya, de lo que estamos viendo el tema de las modalidades, ya tenemos una modalidad de subcontratación o tercerización en actividades propias de la empresa. Acá se tiene que primero respaldar con un contrato civil, ya sea una empresa unipersonal o jurídica,
Y es importante que el personal que puedan asignarlo, porque hay empresas que no solamente les dan el apoyo, ya sea logístico o de asesoramiento profesional a las empresas, sino que también les proporcionan para que sus trabajadores, o sea, el personal de esta empresa subcontratada, pueda ir a hacer actividades dentro de la institución o la empresa que ha sido la que está contratando. Y eso genera obviamente una figura muy delicada para que ustedes tomen sus precauciones cuando toman esta decisión de tener personal asignado por parte de la empresa subcontratada para que pueda estar en las instalaciones de ustedes. Eh, Primero de que al haber una corresponsabilidad sociolaboral, tienen que tomar en cuenta que no solamente es el hecho de que tengan que pagar los aportes, que tengan que estar al día con todas esas obligaciones en seguridad social, sino que ustedes verifiquen de que el personal que está yendo a trabajar a la empresa ya, tiene que estar en planilla. Nosotros hemos tenido algunos casos donde había empresas que lastimosamente les presentaban, que vamos a ver qué documentos ustedes tienen que exigir, les presentaban el pago de aportes a la AFP y a la Caja de Salud, pero no les mostraban el detalle. Y habían personas que iban a trabajar, pero no estaban dentro de la planilla. Son situaciones de esas que conflictúan, más aún cuando la persona sufre un accidente en las instalaciones de ustedes o al ir a la empresa o al retornar a su fuente de trabajo original. Lo importante es de que la empresa contratada debe tener una relación de dependencia laboral con todo el personal que pueda estar asignado de forma ya directa, me refiero que sea presencial o no, a nuestra empresa. No puede haber una subcontratación de parte de ellos. Me explico. Nosotros contratamos a una empresa para que nos dé un apoyo, para no hacerlo muy complicado, que nos dé un apoyo en el tema de seguridad para la empresa. Entonces, esta empresa nos va a proporcionar 5 guardias. Esos 5 guardias tienen que estar en planillas de la empresa subcontratada. No puede ser que la empresa subcontratada subcontrate a otra para que pueda hacer eso. Eso ya no se puede. No existe esa figura de saltar, diremos así, de una empresa a otra este tema de la obligación. Por eso es que es importante que todo el personal que pueda estar en las instalaciones de la empresa o eventualmente tiene que ir a reuniones, tiene que ir a hacer algún trabajo en la empresa, debe estar en planillas de la empresa subcontratada. No puede ser de que sea un consultor, diremos así, de esa empresa, porque ya se rompe completamente la esencia de lo que es una tercerización, ya sea en actividades propias o no. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos actividades que dentro del giro de la empresa son totalmente diferentes? Nosotros estamos, el caso que les ponía, estamos poniendo a una persona, a una empresa, perdón, que nos va a dar el servicio de seguridad, limpieza, etc. Acá, por ejemplo, tenemos todo eso. Podemos tener tal vez un servicio de catering, mantenimiento de los equipos que tenemos, ya sea equipos industriales, ya sea equipos electrónicos, el tema de lo que significan los aires acondicionados, absolutamente todo aquello que no forma parte de la actividad principal de la empresa. Y obviamente los servicios profesionales de apoyo que nosotros tenemos, que ya sea el abogado, el contador, etcétera, auditores, ingenieros, cualquier profesional o cualquier servicio profesional que requiera de un asesoramiento, de una gestión hacia la empresa. En estos casos donde no se está yendo a hacer una actividad propia de la empresa, esta tercerización tiene las mismas características en cuanto a lo que significa la responsabilidad, la corresponsabilidad sociolaboral. El hecho de que no efectúen actividades propias de la empresa no significa de que están exentos de esa corresponsabilidad. Es importante que ustedes puedan tener en cuenta de que todo esto que les estoy comentando
tiene que tener un proceso, ¿ya?, que ustedes lo tienen que implementar para poder controlar efectivamente de que no exista ninguna empresa que ustedes puedan subcontratar y que esté con algún problema en cuanto a lo que significa el cumplimiento de la parte sociolaboral. Tienen ustedes que tomar en cuenta toda esa figura para que no puedan entrar dentro de una eh, contingencia económica de esta corresponsabilidad. En el tema de lo que es la tercerización en actividades propias, eh, normalmente se ha estado dando mucho antes de que salga la ley de pensiones 065, donde ya se legaliza, si vale el término, se formaliza el tema de los consultores. Había muchas empresas, incluyendo bancos, que subcontrataban ya a los servicios para cajeros. Entonces, hablaban con una empresa, la empresa les proporcionaba a los cajeros y ellos obviamente no eran parte del banco como tal, sino de la empresa subcontratada. Ha habido mucho antes esa figura, hay todavía en algunos casos, ya no es tan común ver eso, pero todavía existe. Y obviamente que dentro de eso, cuando se requiere personal capacitado para diferentes áreas que pueda tener la empresa, un ejemplo puede ser el que necesiten trabajadores profesionales, expertos en algo que es muy complicado y difícil de conseguir en nuestra área. Normalmente eso estamos hablando en temas de construcciones de ingeniería industrial, etcétera, que a veces se necesita personal especializado. Si hay en Bolivia, no hay, digamos, como para que se pueda, digamos, tener la posibilidad de contratarlos. Hemos tenido nosotros la experiencia con una empresa a la que prestamos servicio, que por la necesidad y además los requisitos que les pedían, tuvieron que contratar personal especializado y que solamente habían 3 personas que tenían ese tipo de especialización en nuestro país. Entonces, todo eso deriva a que se pueda orientar dentro de eso. Y hay esas dos modalidades que se puede hacer como consultoría o directamente si esta empresa tiene ese personal capacitado que nosotros necesitamos para actividades propias, puede proporcionarnos el personal, pero en cualquiera de las dos instancias se tienen que tomar los recaudos necesarios. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos la contratación de eventos temporales? Cuando nosotros hacemos la contratación para eventos temporales, que por ahora el tema de lo que significa toda esta temporalidad no existe, pero es bueno de tocarlo porque en algún momento vamos a tener nuevamente que regresar a las actividades que teníamos antes de que ocurre el tema de la pandemia. Es necesario volver a eso y también es necesario estar preparados porque no les estoy hablando del tema de lo que significa bioseguridad, ni mucho menos, sino estar preparados para nuevamente retomar. Ya esperemos que sea este año. Yo tengo la confianza de que pueda ser en el próximo semestre, donde ya podamos estar más vinculados en eventos temporales que se puedan organizar. Tomémosle, por ejemplo, el ejemplo de hacer un networking, pero presencial, hacer cosas de ese estilo o eventos para presentar productos, servicios, etc. Para eso, obviamente, tenemos nosotros diferentes actividades como ferias, eventos corporativos y las campañas que normalmente se dan. Y en estos eventos corporativos estamos hablando de todo lo que significa el ejemplo que les he puesto, por ejemplo, el networking, que estaba muy bien orientado, permitía una forma muy efectiva de poder tener un acercamiento para poder hacer negocios, para poder consolidar algún proyecto. Y eso necesariamente tenemos que también ver de que para esos eventos, que como les digo, esperemos de que se los pueda llevar ya a cabo el segundo semestre de este año, necesitamos personal que nos
acompañe, nos apoye para ese evento específico. No es un personal que lo vamos a tener nosotros permanente, solamente lo vamos a contratar para esos eventos. Entonces también tenemos que considerar y existe la posibilidad para la contratación de personal para eventos temporales. Eso incluso está respaldado dentro del Código de Seguridad Social, donde muchas empresas han tenido el temor antes de la pandemia, cuando se hacían estos eventos, de hacer este tipo de contratos por el mismo hecho de que estaban viendo la negatividad ante una fiscalización de la Caja de Salud. Porque les decían, bueno, esta persona, concreto, les hablo de una institución bastante prestigiosa que tenía eventos, contrataba garzones, pero estas personas solamente hacían un fin de semana, por decirles viernes y sábado. Cada fin de semana hacían eso, pero no era una relación de dependencia laboral, simplemente los contrataban para esos eventos. Sin embargo, cuando reciben la fiscalización o tienen la fiscalización de parte de la Caja de Salud, lastimosamente les empiezan a observar y les dicen que esas personas deberían haberse afiliado a la Caja de Salud. Ya, porque por más de que sean personas que están contratadas de forma temporal, tendrían que estar. Y eso es mentira. En el Código de Seguridad Social expresamente indica de que las personas que tienen una actividad que no supera los 15 días no tienen la necesidad de tener la obligación de asegurarse a lo que es la seguridad social a corto y largo plazo. Sin embargo, más allá de esa figura, siempre nosotros hemos aconsejado de que sí es verdad eso, pero pueden surgir situaciones muy complicadas donde puede pasar un accidente. Entonces, ¿qué es lo que yo les aconsejo? De que a ese personal, por ese evento, les puedan dar un seguro de vida, un seguro de salud, etcétera, pero eventual solamente para eso. Y los costos son bajos. Eso sí les puedo decir porque como es solamente para un evento, el costo es muy bajo y el beneficio es muy alto. Entonces ustedes tienen la posibilidad de contar con personal eventual, pero teniendo esa cobertura, sobre todo cuando se trata de eventos, de ferias, campañas donde no tiene que estar al aire libre, etcétera. Entonces hay esa modalidad y específicamente ustedes pueden lograr sin necesidad de tener ningún problema y eso está amparado en el Código de Seguridad Social, donde exime de toda obligación a todas las personas que están prestando servicios temporales menores a 15 días y en actividades que no son propias de la empresa. Entonces nosotros tenemos un networking, estamos contratando garzones porque queremos hacerlo en forma directa, no estamos contratando a un catering para que nos haga todo. Puede existir también esa posibilidad, pero no estamos yendo ya a cosas que vamos a ir viendo de a poco y se puede hacer. Lo importante, los contratos. Los contratos tienen que ser bastante efectivos en cuanto a lo que significa la posibilidad de respaldarse y no tener problemas en lo que es cualquier fiscalización, control del Ministerio de Trabajo, ¿ya? Y sobre todo el tener las cosas muy claras desde el primer momento en que uno toma la determinación de poder subcontratar o tener un contrato de prestación de servicios, ya sea con una persona natural o una empresa unipersonal o jurídica. De manera de que con eso nosotros estamos teniendo la posibilidad de contar con un respaldo efectivo, seguro y siempre y cuando se sigan los lineamientos que nos indican las normativas. ¿Cuál podemos elegir nosotros? La consultoría, como les había explicado, el tema de consultoría es un contrato civil de prestación de servicios. Esta consultoría, además que tiene que tomarse en cuenta sobre la base de lo que significa la Ley de Pensiones 065 y el Decreto Supremo 778, que es el que reglamenta de manera parcial justamente todo este tema de lo que son los consultores. Uno de los primeros aspectos que ustedes tienen que tomar en cuenta, que al ser un contrato de prestación de servicios,
tienen que tomar en cuenta de que es importante de que en ninguna parte del contrato ustedes les estén poniendo eh, digamos, la obligación de tener que estar firmando un libro de asistencia o marcando un biométrico, etcétera. No puede haber eso, porque ya la misma normativa, que la vamos a ver más adelante, nos está indicando de que hay ciertas situaciones que son una alerta para ver de que la empresa obviamente está utilizando estos mecanismos para evadir esa relación u ocultar esa relación de dependencia laboral. Entonces se parte por ese contrato y sobre todo haciendo mención a ciertas partes que debe cumplirse dentro del contrato. Y para eso, lo primero que nosotros tenemos que tomar en cuenta en temas de consultoría, ya sea o no para el giro de la empresa, de que el consultor tiene que ser una persona natural. ¿Ya? Estos temas de consultoría solamente se aplican para personas naturales. Que el contrato sea por lo menos de 30 días. ¿Ya? En el contrato que nosotros tengamos que hacer, mínimamente se tiene que hablar de un lapso de 30 días, de los cuales por lo menos 20 esté prestando el servicio a la empresa. No se aplica para comisionistas, por si acaso. Si ustedes recuerdan, cuando hace 10 años exactamente se empieza a aplicar este tema de la consultoría, todos eran consultores. Desde el médico privado que presta servicios en clínicas particulares, los comisionistas, que eran aquellas personas sobre todo que venden seguros de vida, seguros de salud, se los involucró absolutamente a todos. Y lo que tenían que hacer era tener que hacer el aporte sobre el total de los ingresos que recibían. Entonces, se vio de que esto ha funcionado por lo menos por unos 6 meses, casi un año, perdón. Ha estado bajo esta modalidad de que todo mundo tenía que estar dentro de lo que significaba el ser consultor. Y acá los comisionistas estaban incluidos. Sin embargo, se dieron cuenta de que el comisionista, aparte de tener un ingreso totalmente variable, no tiene un sueldo básico, ¿ya? Es por objetivos, les estoy hablando expresamente de las personas que tienen o son agentes de seguro que solamente ganan por comisión y por el mantenimiento de una cartera de clientes que puedan tener. Entonces, se quita ya al comisionista a partir de ese momento, porque se veía que no era la forma adecuada de tener que hacer un contrato de prestación de servicios con ellos. Entonces, uno de los requisitos para poder validar esto es que no sea comisionista. Que el ingreso mensual que nosotros pactemos con esta persona no tiene que ser menor a un salario mínimo nacional vigente. Si por cualquier motivo ese salario es menor al mínimo nacional, obviamente ya no cumple, porque todos estos requisitos los tiene que cumplir de manera conjunta. Basta que uno no lo cumpla, automáticamente la persona ya no tiene el denominativo o la forma, la figura legal de consultor. Y aquí se implementa algo justamente para respaldar lo que se está haciendo en las instituciones públicas. Que la jornada laboral sea de 8 horas continuas o discontinuas. ¿Qué se está haciendo con esto? Se está plasmando de que la persona que está siendo contratada va a tener que necesariamente tener la obligación para ser consultor y poder hacer los aportes obligatorios al sistema integral de pensiones, o sea, a las AFP, debe tener por lo menos trabajo continuo, discontinuo de 8 horas al día. Entonces, ya ahí se formaliza, y esto está en la resolución administrativa de la APS, que también tienen ustedes ese material, donde ya se ha ido modificando, porque esto no nace con eso. Primero, no importaba si uno lo contrataban por 1 hora o por 10 horas al día, tenía la obligación de hacer el aporte sobre el total que
percibía ese consultor. Entonces, con esto, ya que está vigente desde el mes de junio del año 2012, ya dejan justamente de aportar a aquellas personas que no cumplen uno de los requisitos que se adiciona a eso. Esta jornada laboral de 8 horas continuas o discontinuas es la que ha generado la posibilidad, como les decía, ha abierto la puerta para formalizar, no sé si es la palabra correcta, hay abogados en este momento en este webinar y me van a ayudar un poquito, pero creo que es legalizar una informalidad o algo que no estaba correcto y que obviamente era una práctica común, pero disfrazada en las instituciones públicas. Sin embargo, ahora ustedes vean, estamos hablando de gobernaciones, alcaldías, ministerios, donde hay un buen porcentaje de personas que tienen el contrato como consultor de línea. Entonces, ¿por qué les hago referencia a esto? Porque en este momento las autoridades prácticamente están eh, vigilando cualquier paso que está dando la empresa en general para poder ver justamente estos temas y decir, está implementando una modalidad de contrato de prestación de servicio, siendo que tiene una relación de dependencia laboral. Sin embargo, esto se aplica y se ha estado aplicando en distintas instituciones públicas centralizadas y descentralizadas. Hago mucha referencia a ese tema porque van a ver cuál es el motivo por el que estoy haciendo eso, justamente para que ustedes tengan un buen argumento ante las cajas de salud sobre todo. Y bueno, cuando uno contrata extranjeros, además de todo lo anterior, debe considerarse para que pueda hacer el aporte obligatorio al sistema integral de pensiones, que tenga residencia en nuestro país de por lo menos 6 meses continuos o discontinuos en la gestión. Esto quiere decir no que esté trabajando ya esos 6 meses. Les voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer de que nosotros contratamos a un consultor, ¿ya? Consultor, solamente estamos hablando de consultor, empresa privada. Contratamos a un consultor que es extranjero y como tal ha llegado, vamos a suponer, el 15 de enero de este año. Y nosotros lo estamos contratando ahora, o el día de ayer, 1 de marzo. Y le decimos que él va a trabajar con nosotros por el lapso de 3 meses. Va a haber una consultoría, nos va a dar el apoyo y para que él pueda hacer el aporte al sistema integral de pensiones, la norma dice tener que estar por lo menos 6 meses continuos o discontinuos en la gestión. Si él ha ingresado el 15 de enero y a nosotros nos va a dar o nos va a prestar servicios hasta el mes de mayo, hasta el 31 de mayo, obviamente no ha cumplido con ese requisito y por ende no tiene la obligación de hacer el aporte. Es importante que ustedes vean esto porque cuando se centra el problema mayor al hacer este tipo de contratos con las cajas de salud, que son las que están fiscalizando y tengan por seguro, ya nosotros hemos visto con algunas empresas que nos han ido llamando, durante la pandemia quedaron a medias las fiscalizaciones, o sea, ya habían un pequeño avance, diremos así, una fiscalización que empezó en enero, producto de la pandemia, quedó en statu quo y retomaron nuevamente, más o menos en el mes de agosto, la continuidad de las fiscalizaciones. Y obviamente que las van a seguir haciendo. Es la forma más efectiva de las cajas de salud para poder obtener ya a través de las multas y sanciones, dinero fresco, diremos así, porque arguyen de que lastimosamente el tema de la pandemia los ha golpeado significativamente en el tema económico a las cajas de salud, que es otro tema muy aparte y si nos da el tiempo vamos a comentar al respecto. Sin embargo, cuando exista ustedes, si tengan ustedes a un consultor extranjero, además de lo anterior, tiene que estar 6 meses continuos o discontinuos en el país.
Un segundo ejemplo. Nosotros contratamos a un consultor en el mes de octubre de este año, ¿sí? El consultor ha llegado solamente para empezar esa consultoría, o sea que ha llegado, por decirle, una semana antes de octubre, está llegando el, qué sé yo, el 22 de septiembre al país y empieza a prestar servicios con nosotros a partir del 1 de octubre y le estamos haciendo a nosotros un contrato por un año, ¿ya? O sea que hasta el 30 de septiembre del próximo año, del 2022. La norma nos dice de que para que pueda y tenga la obligación de aportar a la AFP, debe estar por lo menos 6 meses continuos o discontinuos en la gestión. Entonces, esta gestión 2021, como él ha llegado el 22 de septiembre y está empezando el 1 de octubre a prestar servicios, no va a tener la obligatoriedad de hacer el aporte por octubre, por noviembre ni por diciembre, porque no cumple, ya que dice que tiene que estar por lo menos 6 meses continuos o discontinuos en la gestión. Entonces, pasa al siguiente año y como lo hemos contratado por un año, hasta septiembre del próximo, entonces ya vamos a tener a esta persona que va a estar más de 6 meses, continuos o discontinuos en nuestro país, pero recién el próximo año. Entonces, a partir de enero, él tiene la obligatoriedad de hacer las aportaciones a la AFP. Esto es importante que esté dentro del contrato y ustedes hagan mención para que no tengan dificultades tanto para el tema de lo que es la AFP como para lo que es la caja de salud. En el tema de la AFP, ustedes en el contrato tienen que hacer mención, este contrato de prestación de servicios, de que se aplicará lo que indica la normativa vigente referente a lo que son consultores para poder determinar si existe o no la obligatoriedad de hacer el aporte. Ahora, si es que en una de las cláusulas ustedes ya determinan el horario que va a tener la persona, me refiero de que digan de que la persona tendrá la obligatoriedad de prestar servicios durante 4 horas al día, todos los días de lunes a viernes, entonces ya no, esta persona ya no va a tener la necesidad de hacer el aporte. ¿Por qué? Porque nos pide que para poder tener la obligatoriedad y exigirle que él tenga que hacer las aportaciones, tiene que cumplir una jornada laboral de por lo menos 8 horas continuas o discontinuas. Entonces, eso es importante también que ustedes puedan reflejar en el contrato si es que hay esa modalidad de trabajo para que no tengan dificultades posteriores si es que obvian ustedes ese tema, ¿ya? De no poner, si es que va a trabajar menos de las 8 horas diarias o va a prestar servicios menos de ese tiempo, si ustedes no ponen eso en el contrato, con toda seguridad los pueden molestar posteriormente. ¿Por qué? Porque no hay un documento que avale de que esa persona está trabajando 4 horas o 5 horas, o sea, menos de las 8 horas. Y si no le exigieron el aporte, obviamente es más complejo. Pero si ya en el contrato de prestación de servicios indican eso y además indican cualquier modificación del horario de la jornada laboral, ¿ya? Va a ser modificada o se tendrá que tener un acuerdo entre partes para hacer una adenda. Entonces, hagan eso, se respaldan, no tienen que estar mencionando todo en detalle, porque a veces el que mucho detalla se complica ya también, sin embargo, ser bastante puntuales en esa parte. ¿Qué pasa con las empresas que uno puede contratar para actividades propias y no propias? En este caso, lo que se tiene que basar, el común denominador de todas estas subcontrataciones, es el contrato civil de prestación de servicios. Acá es importante de que se haga un buen contrato y como les digo, no tiene que ser ampuloso. Me van a dar razón los abogados que estuvieran presentes en este webinar. El que mucho explica, más se complica. Hay que ser puntuales, el contrato tiene que ser muy específico y, como les digo, solamente ver de que conlleve todas las obligaciones, derechos y obligaciones que van a tener las personas. Perdón, se me salió.
En este tema, tenemos que tomar en cuenta de que además a eso, nosotros tenemos que exigir a la empresa que estamos subcontratando que todo el personal que nos vaya a dar apoyo, sea operativo, sea administrativo, sea de asesoría, pero que tenga presencia en nuestras oficinas, tiene que estar afiliado a la Seguridad Social, principalmente, lo cual no exime de que nosotros le solicitemos a la empresa de que nos pueda dar el resumen todos los meses de los aportes que está pagando de su personal. Un ejemplo, y eso hemos visto nosotros cuando hicimos una auditoría laboral a una empresa, les comenté un poquito, la auditoría laboral es expresamente relacionada a temas de seguridad social a corto o largo plazo, o sea, cajas de salud, AFP, Ministerio de Trabajo, ya. Funda empresa con el tema de lo que significan todos los documentos legales, de manera que se hace toda la vinculación con eso. Y ahí hemos encontrado de que una de las empresas que habían subcontratado tenía hipotéticamente les digo porque ellos tenían alrededor de unas 15 personas que trabajaban en esta empresa subcontratada, pero de esas 15 personas solamente 5 estaban afiliadas, el resto no. Entonces, nosotros cuando hicimos la auditoría sociolaboral, para poder justamente verificar toda esta información, encontramos de que no habían respaldos de esta empresa y obviamente cuando le solicitamos nos pasaron un detalle con obviamente las fotocopias de los pagos, pero solamente de los 5 trabajadores que estaban figurando y ninguno de ellos era el personal que estaba dando apoyo a esta empresa. Entonces ahí genera un problema y un riesgo muy grande. Si es que no sucedió por suerte, pero sí una de las personas que puede estar asignada, que nos está dando el apoyo a nosotros por parte de la otra empresa, no solamente en nuestras instalaciones, puede estar yendo de su empresa a la nuestra o retornando después de haber hecho ya las gestiones con nosotros, regresando a su empresa y sufre algún accidente. Eso se lo determina o se lo cataloga, perdón, como accidente de trabajo. Esta figura, y si ha sido también en las instalaciones nuestras, también hay una corresponsabilidad en caso de que la persona no esté afiliada a la AFP, no esté afiliada a la Caja de Salud, porque el mecanismo para poder tomar en cuenta cómo se hace una denuncia a través del formulario de accidente de trabajo, se tiene que tener primero la afiliación de esta persona. Y la que tiene que hacer la denuncia de este accidente de trabajo es justamente la empresa a la cual nosotros hemos subcontratado. Pero si no ha habido nada de eso y la persona sufre un accidente bastante serio y después se llega a una situación compleja, hay una corresponsabilidad. Por eso es de que es necesario e imprescindible de que las empresas que toman esta decisión de hacer la subcontratación, de tener esta modalidad, tengan necesariamente que tener un proceso de control a las empresas subcontratadas. En este tema de ese control que ustedes tienen que tomar en cuenta, obviamente no es ir a pedirles los originales, ni mucho menos. Hay una modalidad que nosotros hemos visto que es la más efectiva y es por eso que ya son muy pocas las empresas que no cuentan con un correo corporativo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pedirles de que nos escaneen ya, los pagos que hubieran podido de respaldo que nos puedan enviar, nos escaneen desde un correo corporativo. En caso de que ustedes saben de que lastimosamente, si bien la tecnología nos ayuda excepcionalmente, hay también personas que la utilizan de forma nada buena. En ese sentido puede ser de que ellos adulteren la documentación y nos la pasen. Entonces, ¿cuál es el respaldo que nosotros tenemos para
justamente no tener esa corresponsabilidad, que nos manden desde un correo corporativo. Ahora, ¿no tienen correo corporativo? Bueno, que nos manden una fotocopia de los diferentes documentos mensuales que se tienen que ir controlando para que con esa fotocopia nosotros tengamos el respaldo, pero tiene que haber ahí la firma, el sello y aclaración de firma de la persona que está validando esos documentos. Porque nosotros no podemos, ni es nuestra obligación, el tener que ir a verificar de que esos documentos realmente sean reales. O si no, que no sean falsos en este caso. No es nuestra obligación. Simplemente estamos haciendo un control mientras nosotros cumplamos con toda con todo ese proceso operativo. Y el día de mañana viene la caja de salud y nos dice, esta empresa no está afiliada. Miren, nos han pasado, aquí está su carnet de afiliación a la caja de salud, el carnet de empleador, tiene las afiliaciones de su personal. Y dice, no, todo eso es falso. Arréglense con ellos porque ellos son los que nos han pasado. Nosotros tenemos acá toda la documentación firmada por ellos, avalada por ellos, y no hay obligación de la empresa contratante para que ella pueda ir a verificar si esos datos son correctos o no. Entonces, hacer ese procedimiento. Si no hay un correo corporativo directamente, que obviamente va a ser un poco más complejo por el hecho de tener que estar recibiendo documentos físicos. ¿Ya? Eso nos lleva a que nosotros tengamos que implementar algún lugar físico para poder almacenar toda esa documentación o archivarla. En caso de que sea escaneado, tenemos la ventaja de poder tenerlo en digital y obviamente sacar un backup. Pero sí tienen que ustedes llevar un control a la empresa contratante. Nosotros estamos con el asesoramiento de una empresa. Esta empresa subcontrata a otra para un tema netamente de seguridad y se enteran de que estaban en mora. Entonces se complica porque personal de seguridad tiene mucho más riesgo. Entonces ellos lo que dicen, bueno, nosotros les pagamos un monto a ustedes y en vez vamos a ir al banco y en vez de que ustedes estén pagando, le estemos pagando directamente a ustedes, nosotros vamos a hacer de que ese pago ingrese como el aporte que ustedes no están pagando para regularizar. Es una forma también de llevar el control. Ahora, en esta situación en la que estamos de la pandemia, ha habido cierta flexibilización en tema de los aportes, sobre todo a la AFP, no así a la Caja de Salud. ¿Ya? Sí, a la AFP ha habido una flexibilización bastante significativa en lo que respecta a los plazos que nos han dado para poder hacer la cancelación de los aportes del personal. Sin embargo, eso, a mi modo de ver, debería ser un poco más amplio, porque nos hemos quedado muy cortos, ya que el hecho de que se haya levantado la cuarentena rígida, que para las personas que vivimos en Santa Cruz, en Sucre, en Beni, Pando, etcétera, se levanta recién el 6 de julio. Para el resto del país se levantó el 1 de junio. Pero aún así, ya no importa un mes de diferencia, la norma para el tema de lo que es la caja de salud les decía de que tenían 30 días para regularizar, 30 días después de terminada la cuarentena rígida. Entonces se complicó mucho porque se estaba saliendo recién a ver qué se podía hacer. Muchas empresas no podían, no han generado prácticamente nada durante ese tiempo y era complicado cumplir con eso. Entonces, para esos casos donde existe esto, el control que ustedes tendrían que hacer, obviamente no pueden, por el tema de la pandemia, todavía hay muchas empresas que están saliendo de todo este tema, ya, con aportes retrasados, qué sé yo. Sin embargo, la forma para que ustedes puedan colaborar, coadyuvar y por esa corresponsabilidad sociolaboral, es de que también ustedes vean un tema en cuanto específicamente se habla de la AFP. La AFP hace un cobro administrativo durante 120 días, ¿ya?, de ocurrida la mora. Pasan los 120 días y les hacen
ya directamente un proceso legal, que pueden ser procesos conjuntos, coactivo y penal. Coactivo para la recuperación de los aportes y el penal por apropiación indebida de dinero. Entonces, al hacer eso, ustedes coadyuven y pueden decir, bueno, miren, ustedes nos han presentado el último pago, por decirles, el mes de septiembre. Octubre no nos han presentado porque están en mora. Pues tienen noviembre, diciembre, enero y febrero. Ya son casi 120 días de atraso y obviamente eso puede generar un problema para la empresa. Entonces, pueden tener ese tipo de control sobre todo lo que estamos viviendo actualmente. ¿Qué pasa con la contratación para eventos temporales? En el tema de la contratación para eventos temporales, nosotros exclusivamente tenemos que basarnos en lo que dice el Código de Seguridad Social. Cuando esta contratación no excede los 15 días, ya estamos hablando corridos por si acaso, no son acumulados ni acumulativos, perdón, y pueden ser personas naturales o jurídicas, porque también nosotros estamos haciendo una contratación, ejemplo, a un catering, nosotros estamos contratando. Y nos pueden decir, no, ustedes deberían haber exigido de que esa empresa esté afiliada a la caja. No, porque la norma indica de que cuando yo estoy contratando para algo que no es del giro propio de la empresa, yo no tengo la necesidad de hacer ningún tipo de control respecto a esa figura. Ahora, cuando hay este tipo de contrataciones para eventos temporales, lo más efectivo es hacer la retención impositiva del 15.5%, pero esto solamente para personas naturales. Las personas jurídicas obviamente tienen que dar su factura. Es ahí donde se genera, digamos, esa forma de determinar por parte de las cajas de salud si esta empresa está prestando servicios por los pagos de honorarios, etcétera, etcétera. Entonces, la retención impositiva solamente tiene alcance para las personas naturales. ¿Y cómo se hace esta retención impositiva? Y en realidad, ¿a quiénes debe llegar? Yo siempre he sugerido a todas las empresas que nos han consultado respecto a este tema, dice, yo tengo un trabajador o una persona que me da concretamente un tema de servicio de garzones particulares, estamos hablando un garzón. Me dice, es muy de confianza, él sabe organizarse perfectamente y con él tenemos una actividad, por lo menos en tiempos antes de la pandemia, todos los fines de semana, viernes y sábado, y eventualmente desde el jueves. Pero no sobrepasan los 15 días correlativos, sino son prácticamente, incluso si sumáramos ya, la cantidad de días, son menos de 15, incluso si es que hubiera un acumulativo. Entonces, en este caso, lo que tienen que hacer, no le van a pedir a esta persona que tenga que estar abriendo un NIT o sacar un NIT para darles la factura. Es complicarle mucho más a la persona porque es otro tema que van a ver la diferencia ustedes con los consultores de línea y consultor por producto. Sin embargo, estas personas que nos están dando un servicio a nosotros, no podemos complicarles la vida pidiéndoles factura. Me refiero a personas naturales. Entonces, les hace la retención del 15,5%. Y con eso no tienen ningún problema. Y como les digo, contrátenles un seguro de vida, un seguro de salud, etcétera, solamente para esos eventos. Son costos bastante bajos, pero tienen con una cobertura interesante para estas personas. Y obviamente, cada empresa tiene una particularidad, ¿ya? Y en base a esas particularidades, ustedes tienen que tomar la decisión para ver qué es lo que más les conviene. En el caso, por ejemplo, de que ustedes tengan ya una empresa que les está, o una persona, no empresa, vamos a hablar primero de las personas, que les está dando una prestación de servicios y que esta prestación de servicios está directamente relacionada con una actividad propia de la empresa, ¿ya? Pero no es de todos los días. Vamos a suponer que ustedes se encargan, la empresa esta se encarga de hacer eventos sociales y para eso contrata todo el personal, desde el apoyo de garzones, cocina, etc. Sin embargo, a esta persona
yo no le voy a exigir que me dé factura, ni la voy a contratar con una prestación de servicios que va a ser ilimitado, porque eso va a depender de las actividades a las cuales nos puedan contratar. Entonces, bajo esas características, ustedes tienen que saber cómo emplear. Si solamente son eventuales menor a 15 días, háganles la retención impositiva a personas naturales, les estoy hablando. Ahora, ¿cuál es la diferencia con el tema de lo que significa los consultores de línea, consultor por producto y consultor? Estas tres personas, diremos, categorías de personas, sí o sí tienen que sacar NIT, ¿sí? Para poder, digamos, prestar servicios. Pero una gran diferencia. El consultor saca su NIT como profesional independiente o hay otra categoría que se llama profesiones liberales u oficios. En ambos casos presentan IVA, transacciones y el impuesto a las utilidades como profesionales independientes o profesiones liberales u oficios que se llama, que es otra categoría. Y para eso, obviamente, estas personas prácticamente pagan el 16% de impuesto mensual porque no tienen la forma de descontarse con crédito fiscal porque el rubro que desempeñan no tienen para poder, digamos, descontarse un crédito fiscal. Esa es la figura del consultor. Pero ¿qué pasa con lo que significa el consultor de línea y el consultor por producto? Ellos también sacan su NIT, pero cuando van a sacar su NIT tienen que llevar el contrato que tienen como consultor de línea o consultor por producto, que es un contrato con una empresa o una institución pública centralizada o descentralizada, y ellos tienen un régimen especial. Ellos no pagan impuestos mensuales. Hay el trimestral que es el RCIVA. Es una modalidad que les han dado a los consultores de línea y consultor por producto, donde ellos declaran trimestralmente los ingresos, ejemplo, enero, febrero, marzo, que van a pagar en abril, el ingreso de enero, febrero, marzo, y se descargan con las facturas de todo tipo de consumo. Una gran diferencia con relación a los consultores que prestan servicios en empresas privadas. Esa es la figura y lastimosamente ¿cómo les puedo decir? La diferencia tan sustancial que obviamente están muy en desventaja los consultores cuando deciden sacar su NIT. Ahora bien, en el tema de la consultoría, lo primero que tenemos que nosotros poner es el objeto del contrato, vigencia y horarios, como les estaba indicando, porque se tiene que tomar un tiempo determinado, nos indica la normativa, y los horarios para ver si es que contempla la posibilidad de cumplir con todos los requisitos que les había comentado. Los honorarios para determinar si es que puede ser de que sea menos de un mínimo nacional, no tiene obligación, y el tema impositivo. En esta parte del tema impositivo es muy importante, es muy importante que ustedes tengan la posibilidad de tener ¿cómo les puedo decir? Un respaldo. Es lo que les decía, el consultor lastimosamente, si va a tener ya un contrato determinado por un año o por 6 meses, va a ser muy complicado que ustedes le hagan la retención, porque dentro de lo que hay una resolución normativa de directorio de impuestos nacionales donde habla de la habitualidad. Y la habitualidad ellas la definen como el hecho de que una persona preste servicios indistintamente de que sea 5 horas, 10 horas, 1 hora o al año, al mes, no interesa. Pero ellos tienen que emitir una factura. Ya, el consultor, les estoy hablando del consultor que presta servicios a una empresa. Porque el tema de la retención impositiva para ellos que ya tienen un contrato determinado por un tiempo determinado, perdón, ya les da la obligación, adquieren la obligación de tener el NIT para poder girar facturas. Si ustedes les hacen la retención,
corren con el riesgo de tener que estar después teniendo la posibilidad de que no les hagan valer eso y les puedan sancionar. El problema está no tanto en la normativa, porque la habitualidad podía haberla definido esa resolución normativa de directorio, indicando de que pueda hacer. La habitualidad se contempla, por ejemplo, de que no, la persona no debe tener una prestación de servicios mayor, continua o discontinua mayor a 6 meses, ¿no? Entonces, ahí ya podíamos determinar y fijar un parámetro, pero no, ha dejado al libre criterio del fiscalizador para poder decir, bueno, para mí habitualidad son 3 meses, para mí habitualidad son 6 meses o 4 meses. O sea, ese es el mayor problema que existe con esa resolución. Entonces, en el tema impositivo tienen que tener mucho cuidado con el tema de los consultores. Señalar de que no existe una relación de dependencia laboral muy clara y específica. Al ser un contrato de prestación de servicios, queda claramente estipulado de que no existe una relación de dependencia laboral. Eso es muy importante. Y hacer mención a lo que les decía, esa cláusula donde indica la obligatoriedad de hacer o no los aportes al CIP, siempre y cuando cumpla con lo que indica la resolución administrativa 362, complementaria con la 402, que también está en el material que ustedes lo tienen. Ahora, ¿qué va a pasar si la persona cumple con todos los requisitos, el consultor, y debe hacer el aporte a la AFP? Acá, la autoridad de pensiones, a través de las resoluciones administrativas que saca de manera frecuente, habla expresamente de que las aportaciones que se tiene que hacer cuando cumple o no, el requisito de así hacer el consultor bajo esas características o requisitos como les he mencionado, acá tiene dos modalidades para hacer. Una, que haga el aporte anticipado. O sea, vamos a suponer que lo hemos contratado a este consultor el 1 de marzo, o sea, ayer. Y lo hemos contratado por 6 meses. Cumple con todos los requisitos porque va a tener una jornada laboral de 8 horas, no va a tener un mínimo nacional, o sea, cumple con todos los requisitos para hacer tener la obligatoriedad de hacer los aportes. Sin embargo, ¿ya? El problema que se tiene es de que esta persona va a tener que empezar a trabajar y antes de percibir su primer mes de honorarios, va a tener que hacer el aporte hasta el 5º día hábil del mes. El independiente y el consultor hacen los aportes adelantados. Entonces, es algo ilógico de que uno tenga que estar haciendo el aporte adelantado sin haber recibido todavía el pago. Entonces, modifican, ¿ya? Y abre la posibilidad para que la empresa que está contratando a este consultor pueda actuar como agente de retención, ¿ya? No es obligatorio, pero le da la opción. Y eso paga junto con el vencimiento de los trabajadores que tiene como dependientes. Un ejemplo, lo hemos contratado el 1 de marzo, le vamos a pagar la primera semana de abril sus honorarios, le hacemos la retención y pagamos hasta el último día del mes siguiente los aportes que le estamos reteniendo al consultor. Pero se tiene que hacer en una planilla aparte, en un formulario aparte. Este formulario tiene que ser en físico, no puede ser en digital a las AFP, porque todavía no hay un formulario que se haya habilitado para consultores que quieran que la empresa se actúe como agente de retención. Entonces ustedes llenan el formulario y al medio ustedes ponen aporte de consultores o pago de consultores, una leyenda grande para que sepan e identifiquen. ¿Por qué? Porque ahí no se considera aportes patronales. En el tema de la contratación de empresas, el objeto del contrato, vigencia y horarios, los honorarios, el tema impositivo, ahí se tiene que indicar cómo se va a hacer el pago, si el pago va a ser por transferencia, si va a ser por cheque y obviamente contra entrega de la factura correspondiente. También indicar, eso es muy importante, por favor, el plazo que ustedes tienen. Hay una modalidad que las empresas utilizan de que el pago siempre lo hacen a 30 días, ¿ya? O a 60 días de emitida la factura. Es importante que ustedes también mencionen esa modalidad en lo que respecta al tema de lo que es el contrato.
y mencionar, hacer una mención, pero primordial, de que no existe una relación obrero-patronal y se incluye una cláusula adicional de acuerdo a lo que dice el Decreto Supremo 521 y el 107, que la empresa contratada cumplirá con las obligaciones sociolaborales. Esto es para ejercer un poco más de presión y sobre todo de que exista ya un compromiso legal de parte de la empresa subcontratada. La contratación para eventos temporales, en muchos casos, la mayoría hemos visto de que no hacen un contrato, pero es necesario que ustedes hagan el contrato o por lo menos que exista un detalle del pago que están realizando por ese evento temporal, ¿ya? Un detalle donde se indique de que esta persona está prestando servicios o ha prestado servicios el día sábado y domingo porque hubo un evento, qué sé yo, una feria, una exposición, etcétera, y trabajó de tal a tal hora y se le está haciendo el pago, la liquidación, una pequeña liquidación con la retención impositiva. Nada más tiene que estar cerrado, por si acaso, en ese documento que ustedes elaboren, si no es un contrato, que tengan que tener ya cerradas las fechas en las cuales se está haciendo, porque pueden haber, si no son claros en eso, puede haber alguna mala interpretación y crean de que ese contrato es vigente durante todo el mes. En el tema de los tributos, o si la persona tiene, o les emite la factura, o como les digo, ustedes hacen la retención. Y esto es lo que les decía referente al tema de la contratación de un seguro de salud o seguro contra accidentes personales, que dependiendo, digamos, la vigencia, el plazo que tienen, los montos varían. Esto es importante porque ustedes van a estar tranquilos, no van a tener problemas referente a esta figura de contratar justamente personal eventual para estos eventos temporales que no tienen relación de dependencia laboral, pero les están dando a ustedes una cobertura. No hay relación de dependencia laboral y en caso de que ustedes contraten a una empresa para que realice un evento que solamente va a ser por un par de días o menos de 15 días, que no esté relacionada con la actividad propia de la empresa, tiene que tener todo lo anterior y ustedes tienen que pedir un listado del personal que se está asignando, ¿ya? Esto debido a que, ya siendo una empresa unipersonal o jurídica, tienen que pedirle el respaldo de la afiliación tanto a la Caja de Salud como a la AFP. Entonces, para estos casos donde ustedes aplican esta modalidad de contratación, pero a empresas unipersonales o jurídicas, se tiene que hacer todo eso. ¿Qué es importante tomar en cuenta? Que no se debe usar la subcontratación para evadir una relación de dependencia laboral. Esto normalmente ha sucedido, como les digo, antes. Ahora hay mucho más control en lo que respecta a este tema, sobre todo por la figura de lo que significa la caja de salud, que en muchos casos es lo que más se reclama. Si hay una contratación de una empresa ya, o una persona, ahí no debe tener el mismo domicilio fiscal que la empresa contratante, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya ahí se da una posibilidad más que probatoria para que empezando el Ministerio de Trabajo y terminando en la Caja de Salud y la AFP, digan, bueno, aquí me están disfrazando una relación de dependencia laboral, porque ¿cómo es posible que la misma empresa que están subcontratando tenga la misma dirección del domicilio fiscal que la empresa contratante? Salvo que sea pues un edificio de oficinas, donde hay N oficinas, y obviamente ahí está una de ellas. Pero estamos hablando ya de un domicilio fiscal donde es único y exclusivo de la empresa contratante. Entonces, ahí la figura es mucho más compleja. Y realizar permanentemente el control de las obligaciones a la empresa contratante. Esto les va a evitar dolores de cabeza, les va a evitar sanciones, les va a evitar un montón de conflictos que ustedes obviamente pueden tener. Un detalle más en todo esto, para que tomen como un consejo,
Cuando ustedes hagan estos controles de la documentación que las empresas les pueden proporcionar, ustedes en la medida de las posibilidades siempre digitalicen, por favor, por un tema de que especialmente en la parte del oriente, los que vivimos a este lado, ocurre de que pasa el tema del clima, la humedad, etcétera, puede deteriorar los documentos físicos que les están entregando cuando no existe una posibilidad que les envíen por un correo corporativo. Entonces, escaneen también como un respaldo para ustedes. Vamos a dejarlo ahí. Ya nos vamos a ver mañana toda la revisión de los aspectos legales, el respaldo y la valoración que significa el tomar esta decisión de tener una posibilidad de una tercerización, que en este momento, como les digo, si se la aplica de la forma correcta, si se la aplica de una forma efectiva, obviamente los costos sociolaborales van a disminuir efectivamente y lo principal, ustedes se van a dedicar a lo que tiene que ser la empresa. ¿Ya? Porque lastimosamente, les pongo como ejemplo, para terminar el módulo de hoy día, el Ministerio de Trabajo nos pone una fecha que es el 15 de cada mes para poder enviar las planillas mensuales. CDEM nos pone la fecha para poder enviar, perdón, la ASUS nos pone la fecha para enviar los respaldos de las asignaciones familiares que se han generado el mes anterior hasta el 10 de cada mes. Tenemos las cajas de salud, tenemos la AFP, tenemos impuestos nacionales. En el tema de las cajas de salud, lastimosamente, no soy partidario de que se tenga que poner días para que uno pueda ir a pagar, porque si uno tiene la posibilidad de hacer un pago en el día que no le corresponde, ya podría hacerlo. Genera mucho más complicaciones. Concretamente, les hablo del tema de la caja petrolera, que durante estos días, en forma paralela prácticamente al paro médico, la parte administrativa ha estado parando y lastimosamente justo se tienen vencimientos para presentar avisos de baja, que es otro tema que ustedes tienen que estar viendo, el tema de los exámenes preocupacionales, las afiliaciones, si es que ha habido bajas, presentarlas. O sea, prácticamente tienen un departamento exclusivo para poder hacer trámites. No se dedican nada más que eso. Sin embargo, esto no significa que ustedes van a tener que deshacerse de las personas de esas áreas, simplemente que van a poder coordinar y hacer mejor, más fluida la figura. Ustedes contratan una empresa que obviamente tenga la experiencia, tenga toda la parte operativa para que ustedes puedan tener ese apoyo efectivo y ustedes como empresa puedan dedicarse a lo que realmente necesitan hacer gestión, hacer una labor totalmente relacionada con la actividad propia de la empresa. Graciela, ¿podríamos dar inicio a una ronda de preguntas, por favor? Claro, David, gracias por la presentación. Bueno, les pedimos, como somos un grupo reducido, les pedimos si quieren hacer alguna pregunta puedan activar el micrófono para hacerla directamente. He visto levantada la mano del señor Federico Navarro. No sé si quiere usted, señor Federico, activar también su micrófono para hacer la pregunta. También José Molina va a hacer. Por favor, cualquiera de los dos que active primero, le damos el espacio. Ustedes pueden activar al lado de su usuario en los 3 botoncitos el micrófono. Ahora sí. Sí. José, usted tiene el micrófono activado. Adelante, por favor. Sí, buenas tardes. Quería consultar, bueno, nosotros somos una industria de prefabricados de hormigón y contratamos los servicios de una empresa de rastreo de vehículos. Es decir, nosotros entregamos el material en obra y tenemos una empresa que nos rastrea el vehículo. Esa es una terciarización de actividad distinta al giro de la empresa. ¿Qué deberíamos de solicitar? Lo mismo que tendrían ustedes para el tema de las empresas que puedan contratar para actividades propias. Por favor, lo primero que tienen que tomar en cuenta al momento de contratar a una empresa, lo primero,
pedir, aparte de pedirles el NIT, obviamente, el ROE, que es el registro obligatorio del empleador al Ministerio de Trabajo, pedirles la inscripción a la caja de salud como empresa, el registro de la empresa en ambas AFP o en una, según el caso, porque no necesariamente puede ser de que estén en ambas AFP. Hay empresas que están solamente en una de las AFP. Pedirles ese registro y si es que ya tienen determinado una cantidad X de personal que les va a prestar el apoyo, que van a ir a las instalaciones de la empresa, que les pasen el detalle de esas personas que sí están cumpliendo con las obligaciones de aportes a la Caja de Salud y a la AFP. Esos documentos son los esenciales y obviamente los mensuales que tienen que pedirles son el pago de aportes tanto a la Caja de Salud como a la AFP. En sí, nosotros no sabemos cuánta gente hace el servicio, ¿no? Porque todo es mediante sistema, por computadora. Entonces, no viene gente, no sabemos qué personal tiene. Eso sí, nos han presentado el ROE, inscripción a la caja y a la AFP. Ya. Ahora, una consulta. Para la instalación de los equipos, yo supongo de que ha habido gente que ha ido a hacer la instalación en los vehículos, ¿no es cierto? Sí, inicialmente hubo, sí. Y tal vez posiblemente algún tipo de mantenimiento o reposición de alguno de los equipos porque tal vez se malogró, qué sé yo. Si bien eso es muy eventual, dadas las características que me plantea, por lo menos que les presenten el pago de aportes a la AFP y el pago de aportes a la Caja de Salud, para que ustedes vean de que están cumpliendo con las obligaciones a la seguridad social. De manera que en un supuesto, vamos a suponer que el próximo mes no les presentan lo que han pagado del mes de febrero, entonces ustedes tienen que exigirles, y bueno, ¿qué es lo que está pasando? Hacer ese control, por lo menos en el caso específico de lo que usted me pregunta, porque obviamente como no hay una presencia física, por lo menos, no diremos permanente, pero recurrente, entonces la forma de poder hacer eso no les va a pedir usted de todo el personal, pero que por lo menos le presenten los formularios de aporte, de pago de aportes. Ya, muy bien, gracias. Otra consultita y disculpen que tome. Hay un consultor que cada año nos hace el informe anual ambiental, digamos. Ya. No, él nos entrega factura. No hay contrato, es decir, él hace y nos da la factura. ¿Eso cómo se lo considera? Es un consultor, diremos, es un profesional independiente que está dando una prestación de servicios por una vez al año, diremos así, ¿no es cierto? Sí. No tendría más allá de darles la factura a ustedes, porque primero no cumple con ninguna de las condiciones para que ustedes le obliguen a que haga el aporte a la AFP, porque no hace una jornada laboral de 8 horas durante todo el año, ni mucho menos, es solamente un trabajo muy específico. Sin embargo, yo les voy a indicar mañana cómo ustedes pueden lidiar con la Caja de Salud concretamente en caso de una fiscalización, porque lo primero que les observan son los honorarios profesionales. Usted ha pagado a un ingeniero, ha pagado a un abogado, ha pagado a un contador externo, a un auditor externo, qué sé yo, y obviamente que ellos les dicen, debería exigir de que estas personas que ustedes están contratando como profesionales independientes estén asegurados en una caja de salud. Totalmente fuera de la norma, obviamente que ellos se basan en un artículo, pero yo mañana les voy a dar 3 respaldos muy fuertes para que ustedes puedan justamente no solamente apelar a esa figura, sino anular todo tipo de sanción que puedan querer imponerles respecto a esto. Pero lo que están haciendo con esta persona está perfecto. Ya, muy amable, gracias. No tiene por qué. Gracias, David. Señor Eladio o señor Federico, los invitamos también a habilitar su micrófono para hacer su pregunta. Por favor, adelante, señor Eladio. Aló, buenas noches, licenciado. Buenas noches. Al respecto de los contratos eventuales, temporales, perdón, la recurrencia de estos contratos con la misma persona
¿Qué dice la norma al respecto que yo puedo contratar con qué recurrencia o qué tiempo tiene que pasar para que yo vuelva a contratar a la misma persona para un evento temporal? No hay un mínimo, por si acaso, como es el caso de los dependientes, ¿no? Voy a hacer un poquito la comparación. En el caso de del personal eventual que usted tiene, no tiene que haber un mínimo de tiempo entre contrato y contrato, porque primero son eventos temporales, ¿ya? Y si son menos de 15 días, obviamente tampoco tiene la posibilidad o la obligatoriedad de hacer cualquier afiliación o sugerirle de que haga alguna gestión respecto a eso. ¿Por qué? Porque lo único que se considera en el caso de lo que usted me pregunta es en el caso de los dependientes. En el caso de los dependientes, cuando uno hace contratos a plazo fijo, ya tiene que haber por lo menos una diferencia de 3 meses entre contrato y contrato para que uno pueda seguir haciendo los contratos de manera, diremos, indefinida. Pero si uno hace contrato fijo sin esperar ese plazo, máximo puede hacer 2 contratos, al tercero ya se vuelve automáticamente indefinido. Sin embargo, en el tema de los consultores, personal eventual que pueden ustedes tener para cualquier tipo de eventos ocasionales, que puede ser fin de semana, qué sé yo, no existe un promedio, diremos así, o una cantidad de tiempo entre contrato y contrato. Suficiente con que cumplan de que, primero, como dice el Código de Seguridad Social, de que no se haya hecho ninguna, eh, ¿cómo le puedo decir? Que no sea mayor a 15 días y no esté dentro del giro de la empresa. Ok, o sea que puedo contratar, por decirle, por 14 días, del 1 al 14, contrato al trabajador en forma temporal y del 16 al 30 lo contrato nuevamente de forma temporal. No, eso ya no. Estamos hablando por mes. Por mes. O sea, si usted si hace esa figura, obviamente ya lo está contratando por mes. Pero a lo que me refiero de los 15 días es que no debe pasar de 15 días en el mes, por si acaso. Ya, entonces la lógica me diría que solamente para contrato eventual debo contratarlo por 15 días y de ahí lo puedo poder contratar el próximo mes. Exacto, siempre y Eh, cuando no sean para actividades propias de la empresa. sí, entiendo. En cuestión de contrato temporal o de jornal, ¿es lo mismo? Es si solamente estamos hablando para diferenciar en actividades propias o no propias. Actividades no propias. Ya. En actividades no propias, usted puede tener al trabajo de jornal, por ejemplo, no hay ningún problema, y que se lo interpreta bajo esa modalidad de que siempre y cuando no exceda los 15 días. Entonces, bajo ese paraguas que le estoy hablando sobre la base del Código de Seguridad Social, usted puede hacer esos contratos ya de gente que va a estar por un cierto tiempo, menor a 15 días por mes. Eso sí tiene que tener muy buen respaldo, hacer un pequeño contratito para poder tener esa figura y decirles, bueno, ellos serán recurrentes, pero no es una figura de dependencia laboral, primero porque no hacen actividades propias de la empresa. Y eso mismo está dándose, por ejemplo, con el tema, le voy a poner otro ejemplo, el tema de las personas que hacen mantenimiento de equipos. A veces, de acuerdo a la empresa, nosotros conocemos una empresa que todos los meses les hacen un mantenimiento a sus equipos por las características particulares que tienen. Y la Caja de Salud quiso hacer como que hubiera una relación de dependencia laboral, porque es una persona que les emite todos los meses su factura y quisieron involucrarla como una relación de dependencia laboral. Entonces, nosotros hemos sabido, con los 3 argumentos que les voy a dar mañana, hemos sabido justamente justificar eso y evitar la sanción de la caja. Y es ahí donde se tiene la posibilidad de poder efectivizar este tipo de contratos, ya se llame consultores, ya se llame para eventos temporales o directamente una subcontratación para empresas unipersonales, o jurídicas. ¿Y estos tipos de contratos serían simplemente tipo recibo contrato, así, o
Mire, hay dos modalidades, ¿no? Es un pequeño contrato donde ustedes indican cuál es el trabajo que va a realizar y el periodo en cual va a estar la persona, ¿no? Ustedes determinan eso y puede ser un pequeño contrato muy específico, pero haciendo notar de que no es en actividades propias de la empresa. O si no, hacen una pequeña liquidación para respaldo de los egresos que ustedes están haciendo con la respectiva retención impositiva. Esa liquidación tiene que estar firmada por la persona que están contratando, donde usted indica, se contrató de tal a tal fecha, actividad para la que se le ha contratado, monto que se le está pagando. Nada más. Entonces, hacen la liquidación, hacen la retención impositiva y como están ya ahí en esa liquidación indicando cuál es la cantidad de días que están empleando, entonces no tendrían ningún otro documento o contrato que presentar, pueden hacer esa liquidación, pero que esté firmada por la persona y obviamente por alguien responsable también de la empresa. Ok. Y estos contratos así tipo jornalero, al final llegan a ir sumando los días para poder pedir una posible indemnización al final de la gestión. El tema es bastante complejo con el tema de los jornaleros, porque en estos casos ya se lo toma, incluso dependiendo de la actividad que esté realizando, se los puede ya involucrar como obreros. Y ahí sí es muy complicado en el Ministerio de Trabajo el tratar de demostrar de que no son obreros, sino son jornaleros. Y ellos dicen, no, pero son obreros, porque basta que estén 30 días trabajando con ustedes y ya tienen la modalidad de una relación de dependencia laboral. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con ese tema y saber manejar las fechas, saber manejar muy bien cómo va a ser la liquidación y como le digo, esos trabajos eventuales que ustedes puedan tener que no sean propios de la empresa, con toda seguridad que si lo hacen muy recurrente, o sea, de todos los meses, ahí van a decir, bueno, hay algo raro aquí. Puede ser de que estén poniendo una actividad diferente, pero puede ser de que haya una figura donde se esté ocultando una relación de dependencia laboral. Ahí es donde tienen ustedes que tener la posibilidad de demostrar que no es así. Lo que pasa es que esta figura, por ejemplo, en el campo se da mucho. En el campo, o sea, porque se contrata gente para limpieza de potrero, para hacer poste, para alambrado, todas esas cosas, y se da muy recurrente el tema. No, sí, eso es cierto, porque son actividades totalmente diferentes. Por eso es que les decía de que hay que tomar en cuenta las particularidades de cada empresa, ¿no? Y obviamente la relación que existe en lo que significa la actividad. Es muy particular lo que ustedes tienen que, digamos, analizar, ¿ya? Porque lo que les he dado ahora es a nivel general, pero ya hay que ver, como en el caso que usted está planteando, tener que hacer todo un seguimiento para ver de que no exista ninguna posibilidad, ninguna mínima posibilidad de que los molesten posteriormente. Y como le digo, están dentro de la normativa respaldados. Por eso es que es bueno tener, si no un contrato, por lo menos esa liquidación que le hago mención. Ok, perfecto. Los contratos con los extranjeros, perdón, me estoy excediendo el tiempo, si ya terminé y si no hay más, no hay problema, señora Graciela, perdón. No se preocupe, señor Eladio, más bien es interesante conocer esos casos específicos. Sin embargo, no sé si podríamos responder quizás la pregunta mañana. Y en relación a eso, nosotros le acabamos de pasar a todos los participantes todos los decretos supremos, algunas resoluciones ministeriales y la presentación de este webinar que les va a servir un poco para revisión y el día de mañana también pueden venir con más consultas. Okay. Es por el tiempo que lo corto, señor Eladio, solamente por eso, pero podemos responder su consulta mañana. David, y a todos los participantes, esta sesión, bueno, se termina ahora. Mañana continuamos a las 18 de horas, igual que hoy día, y ingresen en el mismo enlace. Por favor, muchas gracias por haber permanecido en el evento y gracias, David, por el tiempo también. No, un gusto. Y más bien mañana me voy a dar más tiempo para las preguntas. Voy a tratar de terminar un poco antes. No se preocupen. Buenas noches y nos escuchamos mañana. Muchas gracias. Un gusto. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego. Buenas noches.